pueblos, manto de esperanza viva en mi piel, bordo tus raíces y en mi cometa del cielo azul, un ave que canta y una bandera bailar. Aquí estoy con un canto nuevo, con la ilusión que me motiva, fuerza que nunca descansa. Quiero verte, escucharte, hoy te abrazo mi Perú. Aquí estoy con el alma libre, con tu historia que me inspira esperanza, que despierta. Quiero verte, escucharte, ahora es tiempo de cantar. Me gusta andarte y sentirte libre, tierra valerosa, donde nace el orgullo. Siento tus corazones como tambores y sonrisas bajo el mismo sol. Tengo para regalar Nada, tus solo yo me quedé con eso nada más. voces mestizas que quitan los miedos y un puñado de flores e ilusiones que me inspiran y te hacen grande. Aquí estoy con un canto nuevo, con la ilusión que me motiva, fuerza que nunca se cansa. Quiero verte, escucharte, hoy te abrazo mi Perú. Aquí estoy con el alma libre, con tu historia que me inspira esperanza, que despierta. Quiero verte, escucharte, ahora es tiempo de
Buenas tardes con todos y con todas. A nombre de la Dirección de Participación Ciudadana y de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, tengan ustedes la más cordial bienvenida al tercer módulo del programa formativo de Acerca Patrimonio Cultural, denominado Gestión del Patrimonio, Gestión Cultural y Patrimonio. Este módulo y sesiones estarán a cargo de la Universidad de Piura, y esta tarde nos acompaña el doctor Enrique Banús, decano de Humanidades y director del Centro Cultural de la Universidad de Piura, quien iniciará este tercer módulo, y a continuación vamos a presentarlo. El doctor Enrique Banús cuenta con más de 30 años de docencia e investigación en el ámbito de la gestión de la cultura. Es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Aquisgrán en Alemania. Ha sido profesor en las universidades de Aquisgrán y Bonn y en las de Navarra e Internacional de Cataluña en España. Actualmente es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura y director del Centro Cultural de la misma. En 2003 fue nombrado titular de la cátedra Jan Monde Persona, y bueno, actualmente es el director del Centro Cultural de la Universidad de Piura. Bueno, así, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida al Enrique Banús, quien ha tenido la disposición, la amabilidad y gentileza de acompañarnos nuevamente en el programa formativo de la Estrategia Cerca. Bienvenido, doctor Banús. Adelante, lo dejamos en uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes y un saludo muy cordial al inicio de esta sesión que, bueno, a mí me gustaría que fuera una reflexión con ustedes del tema que me han propuesto, que es función y responsabilidad del gestor cultural, ¿no? Es un asunto que suena fácil, ¿no? Es decir, yo dije, sí, qué bien, función y responsabilidad del gestor cultural, ¿no? Y uno, pues la verdad es que ya lleva tiempo hablando de temas de gestión cultural, ha intervenido aquí y allá, en diferentes países, en contextos diferentes, y también aquí en la iniciativa Acerca, pues desde hace ya varios años, pues colaboramos en la medida de nuestras fuerzas con el Ministerio de Cultura, con la Dirección de Participación Ciudadana, y yo la verdad es que todos los años estoy muy impresionado de cuántos participantes hay que, bueno, están dispuestos a dedicar un tiempo importante ya en la zona del fin de semana, cuando uno ya está para descansar de todo lo que ha hecho durante la semana, para mejorar en un empeño, en una ilusión que es pues en torno a la puesta en valor del patrimonio, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, yo les traslado mi admiración por esta dedicación y por esta fuerza que tienen para estar aquí el día de hoy y otros días, pues escuchando a personas que, bueno, lo que intentamos es, desde la perspectiva de cada uno, pues aportar y reflexionar para efectivamente pues mejorar en este empeño conjunto por el patrimonio y por la cultura, ¿no? Las artes, ¿no? Y yo lo hago desde la perspectiva del académico, bueno, que tiene su docencia, su investigación, su reflexión, y también del director del Centro Cultural, o sea que también de una experiencia de gestión cultural directa y cotidiana, ¿no? Yo acabo de venir ahora de una visita guiada a una exposición de pintura que hemos organizado y donde pues ayer y hoy y mañana tenemos algunas visitas guiadas donde intentamos una mediación, ¿no? Hacia un pintor cusqueño del siglo pasado. En fin, decía que parece un tema fácil, ¿no? Función y responsabilidad del gestor cultural, y luego yo me paré a pensar y dije, vamos a ver, perdón, ¿cuál es nuestra función, ¿no? Realmente, ¿cuál es la función del gestor cultural, ¿no? Yo creo que gestión cultural tiene dos grandes ámbitos, ¿no? En algunos casos, pues, nos dedicamos más a la puesta en valor de las artes, la gestión de las artes, de la música, de la pintura, de la danza, en fin, todas las artes, y en otros casos tiene más que ver con la puesta en valor del patrimonio. Las artes también son patrimonio material o patrimonio inmaterial, pero a veces parece que cuando hablamos de patrimonio, pues básicamente nos referimos a
patrimonio arqueológico, patrimonio arquitectónico, así que voy a decir que hay dos campos por facilitar, ¿no? Pero, ¿cuál es nuestra función, ¿no? Y entonces, bueno, yo les voy a compartir lo que he ido pensando desde que me enteré del tema y me di cuenta de que no era tan fácil, ¿no? Así que no era una cosa que dices, ya lo tengo, ¿no? Agarro unos apuntes que tengo por ahí o algunas citas así notables de alguien y ya, sino que creo que es muy bueno que nos preguntemos cuál es nuestra función, para qué estamos, ¿no? Y lo que yo he descubierto, y esto, en fin, lo digo al principio y espero que al final pues estén de acuerdo conmigo, es que hacemos algo muy importante, ¿no? Hacemos algo muy relevante, que a veces lo reconocerán, otras no, a veces nos apoyarán, otras nos sonreirán, otras nos apoyarán moralmente, pero cuando pedimos ayuda de verdad, pues no lo considerarán. Pero independientemente de eso, independientemente de que lo reconozcan o no, me parece que lo que hacemos es muy importante para en la sociedad del mundo en que vivimos. Entonces, lo primero que yo tengo claro, voy a compartir con una presentación muy sencilla que luego, si les interesa, también la puedo poner a disposición, ¿no? Lo primero que me parece es que nosotros no somos gestores de eventos, no nos dedicamos, nuestra función no es organizar eventos, ¿no? Aunque muchas veces parece que sí, ¿no? Porque organizamos pues, cursos, seminarios, talleres, visitas guiadas, capacitaciones, y parece que nuestra función como gestores culturales en el área de las artes o del patrimonio es organizar actividades, organizar eventos. Y no lo somos, ¿no? La organización de eventos en realidad es una técnica que uno puede aprender. Yo metí esto en la web de gestión de eventos y me salió pues esto y muchos más, ¿no? Cursos de gestión de eventos, ¿no? Que es una técnica, ¿no? Es una técnica y yo les cuento algo de hace pocos días. Nosotros en la Facultad de Humanidades organizamos todos los años una semana cultural, ¿no? Suele ser en octubre, noviembre, para toda la universidad, ¿no? Y me avisaron hace poco unos alumnos que querían conversar conmigo sobre ese tema, ¿no? Un grupo de alumnos que querían conversar con el decano sobre la semana cultural, ¿no? Y efectivamente nos reunimos en la cafetería y allí había alumnos que han constituido una asociación, alumnos de varias facultades, y que me ofrecían ser ellos los que organizaran la Semana Cultural de la Facultad de Humanidades. Tenían un programa que me enseñaron, un programa bien hecho, interesante, con toda una serie de eventos, y me decían, doctor, nosotros podemos organizar esto y conseguir también que venga mucha gente, e incluso más de la que está viniendo hasta ahora, que lo organiza la facultad. Hasta ahora lo organizamos la facultad con apoyo de los departamentos que proponen, con apoyo de los profesores, con apoyo de los estudiantes nuestros. Y estos me decían, nosotros vamos a tener más gente, ¿no? Y entonces yo pensaba, digo, pues estos son unos gestores de eventos, ¿no? Su objetivo era llenar, era tener una programación interesante y llenar, ¿no? Pero no había ninguna reflexión detrás, decir, bueno, ¿esto por qué lo hacen ustedes? ¿Por qué seleccionan esto y no otra cosa? Y eran eventos interesantes, eran personajes interesantes, personajes con jale, ¿cierto? No grandes estrellas, no podemos financiarlo, pero en fin, no estaba mal pensado, pero no eran gestores culturales. Era una gente que me iba a hacer un evento detrás de otro, ¿no? Y ocuparse sobre todo de la comunicación, del marketing, y luego pues que saliera por ahí en los medios, ¿no? Esto da visibilidad, me decían, ¿no? Y yo, bueno, les dije, bueno, lo vamos a estudiar, envíenme la propuesta, lo veremos en la facultad. Y les dije, de todas formas, nosotros lo que más nos interesa no es la visibilidad. Lo que más nos interesa es entrar en cierta medida en la vida de las personas. Es decir, que esas actividades tengan
dejen huella, que esas actividades hagan que las personas después sean un poco distintas. No sé si me entendieron, pero no somos gestores de eventos, organizadores de eventos, aunque muchas veces tengamos que organizar eventos. Con todo lo que se supone, ¿no? De financiamiento, de comunicación, de marketing, de evaluación, de logística, de problemas administrativos, en fin, todo, pero esa no es nuestra función, porque eso hay mucha gente que lo puede hacer, ¿no? Que lo puede hacer con la cultura, con el deporte, con la gastronomía, con acciones sociales. Entonces, yo dije, bueno, si no es esto, ¿cuál es nuestra función, no? Entonces me acordé de un texto, de un documento internacional del siglo pasado, de finales del siglo pasado, 1996, si no recuerdo mal, que es un documento amplio que se llama Nuestra diversidad creativa. Está como al final del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural que organizaron Naciones Unidas y antes de la conferencia internacional congregada por la UNESCO sobre políticas culturales para el desarrollo. Y ahí se crea una Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo que publica un informe llamado Nuestra diversidad creativa. Se publica en 1996, la versión española en 1999, y lo prologa un diplomático peruano que fue secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, que estuvo muy involucrado en ese decenio mundial. Y ahí se dice una frase que yo creo que centra mucho nuestra función. Porque en ese documento se dice, la cultura no es un instrumento del progreso material, es el fin y el objetivo del desarrollo, entendido en el sentido de realización de la existencia humana en todas sus formas y toda su plenitud. Bueno, obviamente aquí se está diciendo que la cultura no es solo un instrumento del progreso material, ¿no? Esto ya lo hemos aprendido, que la cultura puede contribuir al desarrollo económico, puede contribuir al desarrollo social, pero aquí ese documento de hace ya pues, más de 20 años, lo que viene a decir es que siendo eso cierto, pero la cultura es más. La cultura es el fin y el objetivo del desarrollo. O sea, la persona si se desarrolla va hacia la cultura, ¿no? Avanza hacia la cultura, ¿no? Y desarrollo lo entienden como realización de la existencia humana en todas sus formas y toda su plenitud. La función de la gestión cultural es contribuir, me parece a mí, a la realización de la existencia humana en tantas personas, en todas sus formas y toda su plenitud. ¿Cuál es nuestra función? Contribuir a la realización de la persona en su existencia en toda su plenitud. Claro, la pregunta es esto cómo lo hacemos, ¿no? Cuando nos dedicamos a las artes, cuando nos dedicamos al patrimonio, ¿en qué medida estamos contribuyendo a la realización de la existencia humana en su plenitud, ¿no? Y esto es lo que yo quisiera transmitirles un poco y por eso les decía que me parece que lo que hacemos es muy importante, ¿no? Porque contribuimos a la plenitud, a la realización en plenitud de la existencia humana, de existencia verdaderamente humana. Entonces, pues lo que viene ahora pues son reflexiones en torno a este texto y por supuesto podemos luego conversar de ello todo lo que quieran y debatir si yo estoy en lo cierto o no. O sea, en realidad somos mediadores, ¿no? No somos gestores de actividades, somos mediadores, ¿no? Y cuando uno mete mediador en el Google, pues las fotos que aparecen son estas, ¿no? Que a mí realmente pues me molesta, ¿no? O sea, es gente así, como muy arregladita, dándose la mano, ¿no? Han llegado y en medio hay una persona, hay una tercera mano que ha conseguido que esas personas se pongan de acuerdo. Pero así, casi siempre en un ámbito que parece de negocios, más o menos, ¿no? Bueno, conocemos también mediadores sociales que intentan eso mismo, pero en situaciones
distintas en la mediación con comunidades en conflictos sociales, pero yo creo que una imagen adecuada de un mediador es más bien esta, ¿no? Establecer puentes. Somos constructores de puentes. Y en un doble sentido, ¿no? Que voy a intentar explicar, ¿no? Constructores de puentes, eso en latín se llama pontifex, o sea, pontífice. Pontífice es alguien que hace puentes, ¿no? Y entonces, el gestor cultural establece puentes, ¿no? Puentes entre la cultura y la sociedad, las personas. Puentes entre el patrimonio y las personas. Puentes entre las artes y las personas. Partiendo de una base, y es que hay distancia, ¿no? Que no todas las personas se sienten identificadas, cercanas a la cultura o al patrimonio, ¿no? Si todas las personas ya se sintieran cercanas al patrimonio, pues no pasarían las cosas que pasan de tanto patrimonio que no se cuida, ¿no? Que se malogra, que se deteriora, que no se comprende, ¿no? Pero yo creo que si vamos por ahí quizá entendamos un poco más la función del gestor cultural, al menos en lo que yo no solo pienso, sino también veo en la actividad que hacemos en el centro cultural, ¿no? Establecemos puentes, acortamos distancias, posibilitamos el encuentro. Y en ese sentido, creo que en un trabajo hace poco, unos alumnos que están analizando acciones culturales, pues alguien estaba comentando una acción cultural, una exposición, ¿no? Y entonces pues les pedimos que hagan una crítica de la acción cultural que han elegido, y alguien comentaba que otro punto flojo en esa acción cultural fue el de la curaduría y la falta de estrategias de medicación cultural, ¿no? Bueno, obviamente te quería decir mediación cultural, y se ve que el corrector le hizo ahí una jugada y no se dio cuenta y nos escribió de la medicación cultural. Pero yo creo que aunque es un error de tipeo, o más bien de hipercorrección del corrector, me parece que algo de eso hay, ¿no? O sea, la gestión cultural también tiene algo de medicación, ¿no? O sea, de encontrar remedio, ¿no?, para algunos problemas que tienen muchas personas, que tiene la sociedad. O sea que este es un error creativo y un error que por error acierta, ¿no? Evidentemente es bueno repasar lo que uno ha escrito y darse cuenta de que haya puesto medicación cultural. Pero en fin, gracias a ese error, pues yo me di cuenta de que efectivamente también tenemos algo como de doctor, ¿no? De persona que es capaz de contribuir a sanar, ¿no? A sanar pues, males que puede haber arraigados en la sociedad, ¿no? Y finalmente, y con esto ya bajaré un poco del plano así tan teórico y intentaré concretar un poco más. Y finalmente me acordé también de un texto de un economista pakistaní que desde hace muchos años vive en Estados Unidos, premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que contribuyó mucho a que cambiara el concepto de desarrollo, ¿no? El concepto de desarrollo hasta los años 70 del siglo pasado ha sido un concepto básicamente económico, ¿no? O sea, los indicadores del desarrollo eran el Producto Bruto Interno y la distribución de los recursos, ¿no? La distribución de la riqueza, que se llamaba. Y Amartya Sen se dedicó mucho a criticar ese concepto y a indicar que hay otros indicadores cualitativos, no solo cuantitativos, cuánto Producto Bruto Interno tengo, cuántos medios económicos tengo a disposición, sino que hay otros elementos en la vida, como son la salud, la educación, que también son indicadores del desarrollo. Que si se da un desarrollo meramente económico, pero sin cuidar los aspectos que hacen
la calidad de vida, pues realmente no tenemos mucho desarrollo, no lo podemos llamar desarrollo. Bien, pues él dice, el desarrollo es básicamente la capacidad, la libertad del ser humano para desarrollar sus capacidades. La libertad del ser humano para desarrollar sus capacidades. Y él incluso dice que la pobreza material, el gran problema de la pobreza material es que inhibe esa libertad de desarrollar las capacidades. O sea, no es solo que yo no tenga un poder adquisitivo, sino sobre todo que yo no tengo la posibilidad de desarrollar mis capacidades. La persona que no tiene recursos, el problema que tiene es que no puede salir de ahí porque no puede desarrollar sus capacidades, ¿no? Capacidades artísticas, capacidades intelectuales, capacidades de acción social, capacidades de diálogo, capacidades de, en fin, ¿no? Y yo creo que es algo muy, muy acertado esa visión, ¿no? Es decir, bueno, yo lo que tengo que hacer es capacitar a las personas para que puedan utilizar sus capacidades. Y en la gestión cultural hacemos eso no en un plano económico, a veces también. O sea, si estamos en proyectos que mejoran la calidad de vida de artesanos o de personas en el entorno de patrimonio arqueológico, arquitectónico, yo estoy mejorando su situación para desarrollar sus capacidades, ¿no? Pero también hay otras capacidades que no se desarrollan no por tema económico, ¿no? Sino por una pobreza de otros recursos, de que yo ni sé que tengo esas capacidades. O sea, no tengo la capacidad, por ejemplo, de reconocer el patrimonio, no tengo la capacidad de apreciar el arte, no tengo la capacidad de ser feliz con temas culturales. Entonces, ahí me faltan unas capacidades humanas, ¿no? Como es esa capacidad de apreciar el patrimonio, esa capacidad de utilizar los medios de expresión, las artes, las artes es un modo sublime de utilizar medios de expresión, la palabra, la literatura, la música, el movimiento, la danza, etcétera, ¿no? Entonces, yo en la gestión cultural lo que hago es darle a las personas más libertad, la libertad de utilizar esas capacidades, de reconocer que algo es valioso, ¿no? Eso es el patrimonio. El patrimonio es aquello que reconocemos como valioso, ¿no? Que creemos que no se debe perder, ¿no? Y en el arte yo reconozco la maestría. Es decir, aquí hay una música, aquí hay unos movimientos, aquí hay unos colores, aquí hay unas palabras que se utilizan con armonía, ¿no? De cara a un fin. Entonces, en la gestión cultural, cuando yo estoy haciendo de educador, ¿no? Bueno, en gestión cultural hacemos mucho de educadores, ¿no? Pues estamos dando a las personas la posibilidad de desarrollar sus capacidades, esas capacidades específicamente humanas, ¿no? Bueno, no sé si se está entendiendo algo de lo que digo, si no, en cualquier momento pueden preguntar, pueden, a través del chat o directamente el micrófono en mano o me dicen que aterrice un poco más, que esto no se comprende mucho. Bueno, esto está en un texto de Amartya Sen titulado así, La cultura como base del desarrollo contemporáneo. Es un texto que ya tiene sus años, pero que me parece que compensa leerlo de vez en cuando, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de un patrimonio descuidado. Es el Colegio San Miguel en Piura, pleno centro de Piura. Colegio San Miguel, el mítico Colegio San Miguel que sale mencionado en alguna novela de Mario Vargas Llosa, y que ahora sigue así, ahora sí con una tela verde que por lo menos protege de la caída de trozos del muro, ¿no? Bueno, aquí ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo que no hay esa capacidad de reconocer que esto es patrimonio. O sea, que esto tiene un valor patrimonial.
y se está cayendo a los ojos de la ciudad por incuria, por despreocupación, en fin, tiene toda una historia, no voy a entrar aquí, y es un ejemplo que a mí me parece penoso por muchas circunstancias, pero sencillamente, ¿aquí qué pasa? Pues que no existe esa capacidad de reconocer el valor patrimonial, ¿no?, de este edificio. Y lo mismo estas casonas, son ejemplos de Piura también, donde el tema de las casonas es especialmente sangrante, pero pasa en muchos lugares, ¿no? Aquí, ¿qué falta? Pues falta una capacidad, el desarrollo de una capacidad, ¿no? El desarrollo de una capacidad, ¿no? Y por lo tanto también, luego la satisfacción de quienes pasan al lado de esta casona o de estas casonas y encuentran algo que está deteriorado, y eso, o sea, a nadie le gusta, ¿no? Si se hace una encuesta, nadie va a decir sí, está hermoso así, ¿no? O sea, se viviría más en plenitud si esto estuviera en condiciones. Por ejemplo, la de abajo a la derecha está medianamente en condiciones, pero si se fijan están las ventanas todas rotas, ¿no? O sea, aquí hay una falta de capacidad y de plenitud, ¿no? Y es la gestión cultural la que puede conseguir que se cree una conciencia suficiente para que luego se incida en el cambio necesario, ¿no? Es decir, cuando establecemos puentes en la gestión cultural, cuando establecemos puentes con la cultura, con el patrimonio, nosotros lo que queremos es que las personas descubran el patrimonio, descubran, se den cuenta, ¿no?, sean conscientes de que hay patrimonio, que lo conozcan, que lo comprendan y que lo aprecien. Serían 4 pasos en relación con el patrimonio y serían 4 elementos de la función ya más concreta del gestor cultural. Ayudar a descubrir el patrimonio, las artes, ayudar a conocer el patrimonio, ayudar a comprender el patrimonio, ayudar a apreciar el patrimonio, ¿no? Evidentemente, quien tiene que dar esos pasos es la persona, cada persona, individual y socialmente, también como sociedad organizada, estructurada, ¿no? Pero es la persona, ¿no? Nosotros no podemos hacerlo por otros, solo podemos establecer el puente, facilitar, ¿no?, traducir al lenguaje que se entiende, ¿no? Si no se consigue esto, pues entonces, ¿qué pasa? Que objetos que tienen un valor patrimonial no se reconocen como tal, ¿no? Este es un ejemplo que estuvo en los medios hace unos meses, del Museo Picasso, que, bueno, allí había una obra de arte contemporáneo que era una, bueno, aquí dice chaqueta porque es un periódico de Madrid, ¿no? Pero aquí diríamos pues una casaca, ¿no? Bueno, es este objeto de aquí, ¿no? Este objeto que es de un artista catalán contemporáneo y que, bueno, es una obra de arte. Podemos discutir si es una obra genial o si es una, en fin, no se sabe, pero en fin, es una obra de arte que está en un museo de un artista reconocido, y hubo una persona, visitante del museo, que pensó que esto era una casaca olvidada y se la llevó. Claro, bueno, se la robó, ¿no? Claro, robar no está bien, aunque no sea una obra de arte, ¿no? Pero además la llevó luego al sastre porque no le quedaba, ¿no? No era su talla, y entonces la llevó para que por favor pues la ajustaran a su talla, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo llegaron a hacer o no, la verdad es que no he leído la noticia hasta el final, ¿no? Pero aquí, ¿qué ha pasado? Pues aquí ha pasado que alguien no ha reconocido
que esto tiene un valor patrimonial. Ya digo, podemos discutir hasta qué punto pues esto es una gran obra de arte o no. Eso en estos momentos no es el tema, ¿no? Y a lo mejor con el arte contemporáneo pues tenemos nuestras dificultades, ¿no? Pero pasa con todo el patrimonio, todo el arte, que hay personas que no se dan cuenta, que están ante algo que tiene un valor patrimonial y no se dan cuenta de que tiene un valor patrimonial y simplemente hacen un uso indebido de ello, ¿no? Y hacen que ese valor, que ese patrimonio se deteriore, ¿no? Se descuide o se utilice de una manera indebida, ¿no? Como en este caso, ¿no? Ya digo, no sé cómo terminó, supongo que el artista pues, tuvo que hacer otra casaca, o no sé lo que pasó. O a lo mejor consiguieron detenerlo antes de que fuera modificado, ¿no? Y adaptado a la... ¿no? Pero, es decir, el aprecio por el patrimonio, además de evitar situaciones como la que acabo de describir, de esa persona que se lleva este objeto de un museo y lo utiliza a su manera, o sea, además de evitar errores, que eso es realmente, pues es importante evitar los errores patrimoniales, evitar que no se considere patrimonio lo que lo es, pues además de esto que dices, bueno, esto es importante para el patrimonio, pues sí, es importante para el patrimonio, ¿no? Pero ¿por qué es importante también para la persona? Bueno, yo creo que es importante para la persona y porque el mundo en que vivimos está configurado patrimonialmente. Es decir, vivimos en un mundo que está lleno de patrimonio en el sentido, a ver cómo para que se entienda. Lo voy a decir con un poema de un poeta francés que a lo mejor no consigo explicarlo mejor con el poema, pero me gustaría intentarlo, ¿no? Este es un poeta francés del siglo XIX, Georges Baudelaire, simbolista, y entonces él habla de que la naturaleza es como un templo en el que el ser humano pues, va caminando a través de bosques de símbolos, ¿eh? Y esos símbolos lo observan con miradas familiares, ¿no? Bueno, no voy a entrar en el poema que tiene muchas complicaciones para su explicación, pero sí en ese término de miradas familiares, ¿no? Es decir, el mundo en el que vivimos es un mundo en el que otras personas, otras sociedades, otras comunidades han dejado su huella. Han ido dejando objetos, tradiciones, costumbres, músicas, relatos, en los que está un lenguaje, está una vida, está una experiencia, están errores, ¿no? Están aciertos, están deseos cumplidos e incumplidos, ¿no? Y vamos caminando por ese mundo que está lleno de esos retazos del pasado, de la vida de otras personas. Del modo en el que las sociedades se han planteado preguntas y han encontrado o no han encontrado respuestas. Del modo en que se han relacionado las personas. Del modo en el que han ido configurando su mundo y... Pero claro, y eso nos observa con miradas familiares, porque tenemos algo que ver con ello. Tenemos algo que ver con ello por dos motivos. Una, porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos toda una serie de elementos que nos unen, también a través de la lejanía del tiempo y del espacio. Hay una investigación por ahí de científicos de Harvard hace unos años que se pasaron años de años estudiando música de pueblos diferentes, unos 300 pueblos diferentes, ¿no? Alejados entre sí. Y comprobaron que el lenguaje musical es muy parecido en casi todas las culturas. O sea, muy parecido en el sentido de que cuando a través de la música queremos expresar algo,
lo hacemos con medios similares en sitios muy, muy lejanos. O sea, no puede ser por una influencia de unos a otros, ¿no? Sino porque hay como una tendencia al ser humano a expresar musicalmente el dolor de una manera y la alegría de otra. Y cuando nosotros pensamos en música triste, pues se nos ocurre un tipo de música. Y cuando pensamos en música alegre, se nos ocurre un tipo de música, ¿no? Porque es la que hemos escuchado como música triste y música alegre, ¿no? Y alguien de un lugar muy lejano y en una cultura muy lejana, cuando piensa en música triste y en música alegre, se le ocurre un tipo de música parecido, con instrumentos distintos, con elementos distintos, pero en su núcleo similar. ¿Por qué? Porque los seres humanos compartimos muchas cosas. Y por eso en el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que nos movemos, en el mundo en el que sufrimos y gozamos, y en ese mundo hay miradas familiares. Y luego, por otra parte, porque también venimos de una historia, ¿no? Cada uno de nosotros viene de una historia que es el resultado de muchas historias, ¿no? En una persona confluyen muchas historias, muchos patrimonios, ¿no? Diferentes familias, ¿no? A veces incluso diferentes lenguas, diferentes etnias, diferentes religiones, diferentes procedencias, diferentes aficiones, querencias, ¿no? Y de alguna manera, o sea, ninguno de nosotros parte de cero. Ninguno de nosotros es alguien que viene en una nave espacial y ha aterrizado y empieza allí de cero, ¿no? No. Y por eso, en el mundo que nos rodea, hay miradas familiares, hay objetos, hay tradiciones, hay costumbres, hay que nos dicen, tengo que ver contigo, tengo que ver contigo, tú tienes una relación. Otra cosa es que yo no lo reconozca, otra cosa es que yo no me dé cuenta, ¿no? O sea que para mí esos objetos, esas tradiciones, esos edificios, esas ruinas, no digan nada, que no tenga la capacidad de establecer de reconocer una relación que hay. Ni siquiera de establecer una relación, de reconocer una relación que hay. Es como cuando uno tiene un pariente, un primo, y ni sabe de su primo, ¿no? Bueno, es un ejemplo a lo mejor un poco estúpido, ¿no? Pero entonces el descubrir el patrimonio es reconocer esa relación que existe, que nuestra mirada reconozca esas miradas familiares, esas miradas que nos dicen, aquí hay una relación, somos de la misma familia, ¿no? Tenemos algo en común. Ya digo, esto sucede con cosas cercanas y también con cosas lejanas. O sea, yo puedo escuchar una música lejana, ¿no? y sentir que me está diciendo algo. Sentir que es capaz de expresar algo que yo también siento, ¿no? Que es una tristeza, ¿no? Una vez escucha músicas que nunca he escuchado antes y reconoce ahí un sentimiento que se identifica con algo, ¿no? Entonces, por eso también lo que hacemos en parte tiene que ver con esto que aparecía por ahí. O sea, el enseñar a apreciar el patrimonio es enseñar a leer el mundo que nos rodea, ¿no? Yo creo que lo que hacemos los gestores culturales es en parte lo que hacen los maestros, ¿no? Enseñar a leer el mundo que nos rodea, ¿no? No es el alfabeto, pero es esos lenguajes, ¿no? Del patrimonio, esos lenguajes de las artes, y eso es ayudar a que una persona se sitúe en el mundo, ¿no? Es decir, o sea, y luego se posicionará ante el patrimonio.
dirá esto me parece bien y esto no me parece bien, esto lo asumo y esto no lo asumo, ¿no? Y esto lo transmito y esto no lo transmito o lo modifico, ¿no? Pero por lo menos está leyendo el mundo en el que vive. O sea, creo que la función del gestor cultural también es enseñar a leer, ¿no? Y con eso situarse en el mundo, ¿no? Y ampliar la capacidad de establecer lazos, ¿no? El aprecio por el patrimonio es establecer un lazo, ¿no? A veces utilizamos la palabra de apropiación del patrimonio, ¿no? Apropiación del patrimonio. Muy bien, digámoslo como queramos, ¿no? Apropiación es hacer propio, ¿no? Es decir, esto es algo que tiene que ver conmigo. No es una cosa así anónima, lejana de la gente, la sociedad, el ministerio que se ocupe, ¿no? Es decir, tiene que ver conmigo, ¿no? Establecer lazos. Y el ser humano, la libertad que tiene el ser humano es la de establecer lazos, ¿no? O sea, si la libertad solo sirve para quedarse solo y girando en torno a uno mismo, pues mal uso de la libertad, ¿no? La libertad es la capacidad de tener amigos, ¿no? La capacidad de hacer proyectos conjuntamente con otras personas, ¿no? Ese es el uso bueno de la libertad, ¿no? La libertad nos lleva a esa capacidad de crear lazos, ¿no? Bueno, establecer lazos con el mundo en el que vivimos y todo su patrimonio, ¿no? Todo ese valor patrimonial que tienen tantos objetos, tantas costumbres, tantas tradiciones en las que vivimos, en las que crecemos, ¿no? Y eso tiene un sentido liberador también, ¿no? Este es algo que me enviaron a mí por WhatsApp, bueno, de alguien que lo había notado allí en un post-it que había en un museo, ¿no? Y entonces, pues alguien escribió, tengo 42 años y es la primera vez que visito un museo, la primera vez en toda su vida, ¿no? Mis hijas me hicieron venir, ¿no? Y es lo mejor de conocer nuestro pasado, ¿no? Entonces, esta persona, pues estaba muy agradecida porque finalmente había hecho algo que nunca antes había hecho y que le había dado una sensación de enriquecimiento, de liberación, es la primera vez que visito un museo y es lo mejor de conocer nuestro pasado, ¿no? Aquí hay una liberación, ¿no? Aquí hay la realización de una capacidad, la capacidad de establecer relación con esos objetos que hay en el museo, ¿no? La capacidad de conocer algo que no había conocido, ¿no? Yo creo que ese sentido liberador lo conocemos todos, ¿no? De actividades que organizamos, de eventos a los que vienen personas y que luego nos expresan su agradecimiento, ¿no? Para mí es de las cosas más hermosas en gestión cultural, ¿no? Cuando una persona te agradece el enriquecimiento que le has producido, ¿no? La mejora de su vida a la que le has llevado, ¿no? Yo creo que es de los elementos más... a mí alguna vez me han preguntado en alguna entrevista de estas, ¿cuál es el momento más hermoso en la gestión cultural, ¿no? En los eventos que uno organiza ahí? Yo alguna vez he dicho esto, ¿no? Es precisamente ese agradecimiento de las personas al final, ¿no? Ese haber transmitido algo a tantas personas, ¿no? O a una persona. A veces hay una persona que te agradece, ¿no? Otras que no dicen nada, pero yo creo que ahí se realiza la función del gestor cultural, cuando realmente hemos establecido un puente, ¿no? Hacia la vida de las personas. Y aquí ya entramos, llevamos todo el tiempo hablando de patrimonio, pero creo que conviene ponerlo sobre una base un poco más sólida, ¿no? Y la base más sólida es la definición que la UNESCO da de patrimonio, ¿no?
Lo he puesto ahí en inglés y francés, que son las dos lenguas originales de las que está la definición. Y luego lo he puesto también en la traducción, ¿no? Que el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras, ¿no? Esta definición, yo no sé si la UNESCO lo escribió así con ánimo de definir o era una reflexión, o no sé qué era, pero me parece una definición bien interesante, ¿no? Eso de que lo recibimos del pasado, eso lo tenemos todo claro. Todo es claro, ¿no? Patrimonio es algo que viene del pasado. Nosotros en la Universidad de Piura, en la facultad, tenemos una licenciatura en Historia y Gestión Cultural, ¿no? Y a veces hay gente que pregunta, bueno, ¿por qué Historia y Gestión Cultural, ¿no? ¿Por qué no es solo Gestión Cultural o no es solo Historia, ¿no? Como hay otras licenciaturas, y está perfecto que hay licenciaturas en Historia, ¿no? Pero ¿por qué Historia y Gestión Cultural, ¿no? Y entonces, bueno, uno dice, mira, gestión cultural, lo que hacemos es puesta en valor del patrimonio. El patrimonio siempre viene de la historia, ¿no? El patrimonio es aquello que recibimos del pasado, ¿no? Y que queremos transmitir a las generaciones futuras. El patrimonio es aquella parte del legado cultural que nos parece importante transmitir, que no queremos que se pierda. Hay mucha parte de la cultura que no se convierte en patrimonio, que no se transmite, ¿no? Hay libros, los bestsellers famosos, que en un momento dado se venden mucho, se leen mucho y que no pasan al patrimonio, ¿no? Porque no trascienden, no tienen algo que vaya más allá del momento, ¿no? Hay canciones que aparecen en un momento, todo el mundo las canta y luego se pierden en el olvido. A veces, lamentablemente, también hay veces que se pierden buenas canciones, buenos libros, buenos edificios, pero otras veces pues no, dices, bueno, esto en su momento pues tuvo su interés, dijo algo, pero no trasciende, ¿no? O sea, sí tenemos muy claro esta idea de que recibimos del pasado y transmitiremos a las generaciones futuras, ¿no? Pero en medio hay una pequeña frase de la UNESCO que dice, es el legado cultural que vivimos en el presente, ¿no? La gestión cultural es responsable de ese vivimos en el presente. Y además que es condición para transmitir a las generaciones futuras, ¿no? El patrimonio que no se vive es un patrimonio que desaparece. Patrimonio que no se vive, o sea, que tiene que ver con la vida de las personas en su momento, ese patrimonio se pierde. Puede que se redescubra algún día, también tenemos ejemplos de patrimonio redescubierto, muchos ejemplos, pero la gestión cultural es responsable de esa segunda parte, ¿no? Que vivimos en el presente. O sea, es incorporarlo a la vida de quienes lo han de transmitir, que son las personas de hoy, ¿no? El mañana, pues al final no depende tanto de nosotros, ¿no? Pero el hoy, el presente, sí depende de nosotros, ¿no? Y en ese sentido, el gestor cultural es el responsable, estaba mirando el chat a ver si había alguna pregunta o comentario, pero tiene que ver con la inscripción, ¿no? El responsable de ese vivimos, ¿no? De la vida del patrimonio en el presente, ¿no? Bien, llevamos un rato ya largo y me parece que sería bueno hacer un descanso. Me parece que también hay perdón, hay una mano levantada. Dos. Perfecto. Sí, tenemos
Dos manitos levantadas. Doctor Banús, ¿le parece si avanzamos con estas dos preguntas o hacemos la actividad? Adelante, no, no, vamos con las preguntas, vamos con las preguntas. Ya vamos con dos preguntas, hacemos un descansito para darle paso luego a la Asociación Huaycán Cultural, quien tiene un aviso importante de las actividades que ellos hacen y nos quieren invitar, pero vamos con las primeras dos preguntas y luego retomamos. Adelante, Percy Jara y luego Juan Pablo. Amigo Enrique, muy buenas tardes o buenas noches. Le saludamos desde Huamachuco, aquí en la provincia de Sánchez Carrión, donde tenemos un rico patrimonio arqueológico que ha dado motivo para que se cree una unidad ejecutora, como lo hay en Nailán, Caral, Chanchan. Acá tenemos la unidad ejecutora de Marca Huamachuco. He estado atento a sus reflexiones y su enfoque a propósito de las capacidades y la cultura, ¿no? Y el rol del gestor, que es más allá pues que un promotor o un hombre orquesta o de logística de eventos, ¿no? Es mucho, mucho más que esa superficie, esa capa, ¿no? Paralelamente yo venía pensando en qué rol cumplimos, o sea, qué hacemos o qué buscamos hacer, lo que pretendemos ser gestores culturales. Y bueno, la idea intuitiva que asomaba a mi mente era de que satisfacemos necesidades de índole cultural, como hay necesidades vinculadas a la alimentación, a la seguridad, a la educación. Yo me planteaba, y de hecho el Ministerio de Cultura como sector se lo plantea así: atendemos necesidades o buscamos satisfacer necesidades de índole cultural, ¿no? Entonces usted un poco ha abordado, y por ahí va mi inquietud para recibir de usted algunas ideas, una mirada a cómo definir esas necesidades culturales, porque usted se ha referido a capacidades que hay que crear para poder apreciar pues una obra como la de este señor, que era de España, La Chaqueta, ¿no? Y bueno, pues hubo una eventual transeúnte que no percibió la propuesta artística y se la llevó a su casa, ¿no? Una anécdota muy simpática. Eh, ¿Significa que esta señora no tiene necesidades culturales? ¿O son pobres sus necesidades culturales? ¿O su mundo cultural es muy rico, muy debatible, por supuesto? ¿Qué son las necesidades culturales a propósito de los cuales los organismos internacionales se plantean los derechos culturales? Entonces, esa mirada por el lado de lo que es la necesidad humana de la realización en la dimensión cultural, me gustaría conocer un poquito más sus ideas, también la mirada de que atendemos derechos culturales. Mi nombre es Percy Jara, le esperamos por Huamachuco. Percy, muchísimas gracias por la pregunta y por la invitación, sobre todo. Vamos a ver. Bueno, aquí hay un tema extraordinariamente importante, ¿no? El tema de los derechos culturales, bueno, hay un pacto internacional de 1976, si no recuerdo mal, de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Pacto que han firmado muchos países, Perú entre ellos, y que está en vigor para esos países que lo han firmado. Ese pacto, en el caso de los derechos culturales, es muy vago, es muy poco preciso, y la crítica dice que luego se ha aplicado mucho más a los derechos económicos y menos, pero también a los derechos sociales, ¿no? Los derechos culturales me parece que están en el artículo 27, estoy hablando de memoria, tengo el pacto por ahí, pero no voy a empezar ahora a buscar. O sea que el tema de los derechos culturales, que parece que están más concretados en otros lugares, pero finalmente los derechos culturales, tal como aparecen en los pactos internacionales, es el derecho a participar en la vida cultural, y por otros documentos, no precisamente por el pacto, también el derecho a vivir la propia cultura y la propia lengua, ¿no? Entonces, este es un tema
que hay que seguir desarrollando y que hay que seguir desarrollando desde la perspectiva de que el ser humano es un ser cultural por naturaleza. Es decir, la cultura no es algo que viene cuando ya todo lo demás está tranquilito, viene la cultura, ¿no? Como sugiere un poco la pirámide de Maslow, famosa, ¿no? Como si las necesidades culturales vienen cuando ya las necesidades de sobrevivencia, las necesidades sociales, etcétera, ya están cubiertas, luego aparece la creatividad y todo esto, ¿no? Claro, esa es una visión que se transmite mucho también en la escuela, etcétera, etcétera, y que hay que ayudar a reflexionar sobre ella, ¿no? O sea, es que las necesidades de sobrevivencia, el ser humano las cubre de manera cultural, ¿no? Porque si no, no las cubrimos. Es decir, el ser humano hay pocos productos que puede agarrar así y alimentarse de ellos, ¿no? Y además lo que nos gusta es elaborarlos, ¿no? Y esa elaboración es cultura, toda una cultura gastronómica. Y hay muchas culturas gastronómicas, hay una gran diversidad, ¿no? Pero de la necesidad de sobrevivencia hacemos un arte, ¿no? Un arte que además nos gusta que sea agradable a la vista. Y estoy hablando de algo que, bueno, ustedes lo saben, ¿no? En el Perú tiene una extraordinaria riqueza cultural, como es la gastronomía, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser cultural, ¿no? Y lo que pasa es que esa capacidad cultural, que es necesidad, porque sin cultura no sobrevivimos, ¿no? O sea, en primer lugar, nacemos en una cultura del cuidado, ¿no? Del cuidado del niño recién nacido, ¿no? O sea, si el ser humano lo dejamos a la intemperie, o sea, el ser humano sobrevive porque hay toda una cultura de acogida, ¿no? La acogida, la hospitalidad es un elemento esencial en la cultura humana, ¿no? La acogida, incluso una vez la persona fallece, todavía tenemos un rito de acogida en la tierra, ¿no? De acogida en un mundo que las diferentes culturas lo manifiestan de maneras diferentes, ¿no? Pero, o sea, la necesidad cultural es que toda necesidad humana es una necesidad cultural, no es un añadido. O sea, yo creo que una cosa que hay que tener muy clara es que no es algo que se añade. O sea, yo satisfago las necesidades de sobrevivencia, las necesidades económicas, las necesidades sociales, las necesidades no sé qué, de salud, de educación, y luego las necesidades culturales. No, usted está tratando con un ser que es cultural por naturaleza, ¿no? Lo mismo que es social por naturaleza, ¿no? Entonces, esto creo que es importante también cuando conversamos con gente que piensa que es una cosa más añadida, pero ya el séptimo piso del edificio, ¿no? No, la necesidad cultural está ahí desde el cuidado en el primer momento, ¿no? Entonces, esto creo que es importante, ¿no? Lo que pasa es que la capacidad cultural del ser humano es inagotable, ¿no? Es inagotable. Y yo puedo desarrollarla, ¿no? Yo puedo desarrollarla. Y entonces, pues esta señora en una rama de la capacidad cultural no la había desarrollado, que es la rama de comprender, uno, qué es un museo, y dos, el arte contemporáneo. Ciertamente no es fácil de comprender muchas veces, pero uno puede desarrollar una mayor comprensión. Ya que lo guste o no, es otra cosa, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, he entendido esto de la casaca, y no me gusta, o sea, me parece una tontería. Bueno, muy bien, perfecto, usted tiene la libertad de juicio, ¿no? Pero la capacidad humana en lo cultural, como en tantas otras cosas, se puede desarrollar, hasta dimensiones mucho más amplias de las que tenemos como punto de partida. Cada uno de nosotros tiene como punto de partida. Cada uno de nosotros tiene lazos así, digamos, por educación, por afinidad, con determinadas manifestaciones, presencias culturales
y puede ir adquiriendo afinidad, cercanía hacia otras presencias culturales, propias o ajenas, ¿no? Hacia otros lenguajes, hacia otras armonías, hacia otros ritmos, hacia otros modos de decir las cosas, hacia otro modo de cocinar los mismos productos. No sé si he conseguido aclarar algo o si no, pues cuando nos reunamos en Huamachuco ya conversamos más. Un gusto, muchas gracias. Muy rica, muy rica el comentario. Gracias, Gastronomía. gracias, doctor Banús. Vamos ahorita con la intervención de Juan Pablo y de allí, por favor, vamos a darle pase a Daisy y Rique de la Asociación Huaycán Cultural y le pedimos, por favor, a Eduardo y a Guillermo que nos esperen para luego continuar con las preguntas y seguramente con la siguiente parte de la exposición del doctor Banús. Adelante, Juan Pablo. Don Enrique, muy buenas tardes, buenas noches ya. Gracias por el tiempo que se nos está brindando. Bueno, básicamente acá mi pregunta y también comentario es un poco, no sé si usted habrá oído hablar lo que ha pasado ahora con las redes sociales, que muchas veces tienen una participación, un área de difusión muy importante para lo que son, entre otras cosas, el patrimonio cultural, la gestión justamente. Y bueno, ya hemos estado hablando en los grupos acá del programa, lo que pasó con unas chicas que tienen su propio canal y si bien difunden, lo hacen desde una perspectiva turística, los destinos y a la vez los recursos turísticos y muchas veces muchos de ellos patrimoniales, hubo como podríamos decir, como una especie de pequeña discriminación hacia los recursos turísticos y patrimoniales, por un lado, de una zona de Lima, como es Lima, Lima Norte, zonas de Lima como son Lima Sur, Lima Norte, zonas que no son propiamente lo que se conoce actualmente como Lima Centro, y un poco hubo esa intención de equipararlas hacia lo que es el casco urbano del Cairo, ¿no? Y acá nos parece que ha habido una especie de doble discriminación hacia los recursos patrimoniales y turísticos y culturales de espacios urbanos en zonas que muchas veces tienen un origen cultural milenario, ¿no? Obviamente que por diversos motivos sociales, económicos y políticos, en estas zonas, sobre todo en lo que, con la comparación que se ha hecho con esas zonas de Lima, no ha habido la oportunidad que sí ha tenido otras zonas de Lima Centro que son más consideradas turísticas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, si ha habido entonces el interés, como se comenta, es el de, a través de la gestión cultural, dar a explotar las habilidades personales y culturales de estas zonas, que obviamente pueden ser de origen humilde, pero que tienen un alto grado una gran cantidad de elementos patrimoniales y culturales, es cómo la gestión puede ayudar justamente a no nuevamente a obviar estos problemas, ¿no? A que muchas veces, a pesar de los problemas que dificulten estas zonas, se hay demostrar, por ejemplo, los difusores que también son parte de la comunidad, a que ellos entiendan que sí hay una oportunidad en estos lugares como espacios turísticos y patrimoniales, ¿no? ¿Cómo la gestión cultural nos puede ayudar justamente? Y también estudiar algo de gestión cultural, no acá, pero fuera también, pero justamente la idea es cómo hacer que esa gestión sí sea un recurso más directo, tenga un discurso más directo para que nuevamente no vuelvan a ocurrir estos casos como han ocurrido ha ocurrido en este canal de redes sociales, donde desde mi punto de vista se ha discriminado a ciertas zonas de Lima metropolitana y se ha discriminado también al casco urbano del Cairo, a la zona urbana del Cairo como elementos, así que sí tiene mucho para aportar a los turistas y a la cultura de la humanidad. Muchísimas gracias. Juan Pablo, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por todas las iniciativas de Salvemos Lima. Y vamos a ver, yo no tengo la solución. Yo creo que es inevitable que sucedan cosas de estas, ¿no? Estamos en un entorno donde la libertad de expresión es un bien y yo creo que es un gran bien, ¿no? Claro, la libertad de expresión no quiere decir que todas las expresiones vayan a ser inteligentes, fundadas y justificadas, pero en sí la libertad de expresión, y lo vemos con aquellos países donde la están limitando, y eso sucede en el 2022 en bastantes lugares, pues bueno es que tengamos la libertad de expresión y que
y que asumamos el riesgo de que a veces pues, sucedan cosas que son discriminatorias, que son ignorantes, que son absurdas y que son, bueno, sí, pero es el mal menor, ¿no? Peor es el mal cuando no pueden suceder esas cosas porque toda la expresión está controlada, ¿no? Así que, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues entrar en el diálogo, marcado por la libertad de expresión y el respeto, ¿no? Y estar presentes en las redes, publicar, convencer con argumentos y dialogar con aquellos que dicen cosas a los que les falta tino, porque les falta información o porque les sobra fijación mental en algún punto, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Pues conversar. Decir, bueno, pues sentémonos y yo vivo en Lima, trabajo en Lima, en el campus Lima de la Universidad de Piura, pero como soy decano de una facultad que está aquí en Piura, muchas veces viajo a Piura, ¿no? Y entonces, cuando viajo a Piura, básicamente yo tengo una oficina allí, la oficina del decano, ¿no? Pues yo casi siempre estoy en la cafetería. ¿Y qué voy haciendo? Pues conversar con gente, uno detrás de otro, ¿no? Hay días que no hago otra cosa que conversar. Luego dices, oye, pérdida de tiempo, y sobre todo cuando regreso a Lima, pues tengo 20 mensajes más en el correo y de ellos 10 pretenden ser urgentes, ¿no? Pero yo creo que bueno, dialogar con paciencia, con perseverancia y con argumentos, ¿no? Con argumentos, ¿no? Es verdad que o sea, el centro de Lima es un mundo, ¿no? Y es un mundo inacabable, ¿no? Porque ha pasado una historia donde también ha habido años y décadas menos favorables, algo se va recuperando. Yo algo conozco, más de cerca la Plaza de Francia, porque siempre me ha interesado mucho, y bueno, me parece que sí, o sea, me va interesando mucho porque ahí hay, bueno, tiene una importancia grande para la historia educativa y universitaria del Perú, y bueno, en fin. O sea que yo creo que paciencia, conversar, no desanimarse, saber que van a pasar esas cosas y que son la expresión mala de algo bueno que es la libertad de expresión, ¿no? Y que siempre, pero conversar, pues esa persona a lo mejor hay que decirle, bueno, aquí con informaciones, con datos, con amabilidad, a veces con un café. Yo creo que a veces hay que gastarse un poco de plata en cafés, en invitar, aunque también hay que alternar, ¿no? Bueno, esta vez yo y la próxima el otro, pero no hay más fórmula que me parece a mí que el diálogo, ¿no? La confrontación no lleva en estos temas a ninguna parte porque ahí se forman frentes y cada uno se va cementando cada vez más en su opinión, ¿no? Pero hacer entender que una afirmación así no es que sea discriminatoria, es que es estúpida, ¿no? O sea, es decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Ahí hay personas, ¿no? Hay personas, ¿no? Y en lugar de esto, pues hagamos propuestas constructivas, ¿no? ¿Qué se puede hacer para incorporar cada vez más patrimonio a los circuitos también turísticos que con todos sus problemas y que conocemos, los circuitos turísticos que con sus problemas también aportan positivamente al patrimonio y a las zonas donde, porque, bueno, contribuyen a un cierto desarrollo, y ahí entra también muy importante la formación de los guías turísticos luego, ¿no? Para que no anden diciendo cosas que dices, pero bueno, hermano, ¿dónde sacas eso, no? Y no anden distorsionando, pero los guías turísticos también son mediadores, ¿no? Y mediadores del patrimonio, o sea que ahí a veces también, bueno, hay que intervenir en formación, aportar formación. No es fácil. Yo en Madrid, cuando voy a Madrid, bueno, yo soy de San Sebastián, del norte de España, del País Vasco, pero mis papás se mudaron a Madrid en un momento y
y la casa de mis papás está en Madrid, en un barrio muy del centro de Madrid, un distrito donde hay muchos turistas y muchos guías turísticos, ¿no? Y a veces en verano, sobre todo, que tienes la ventana abierta porque hace calor, pues escuchas a los guías turísticos y dices, pero este cielo santo se está inventando unas cosas, ¿no? Con temas que jalan, ¿no? O sea, la Inquisición, ¿no? O sea, todo lo que ha hecho la Inquisición en ese barrio, luego históricamente la Inquisición ahí tuvo poquísima presencia, ¿no? Pero ha habido brujas, ha habido, en fin, todo tipo de cosas que dices, pero, amigo. Entonces, pues sí, a veces uno se jala de los pelos, pero hay que invertir en... Tenemos una responsabilidad, y ellos también, ¿no? Una responsabilidad hacia la historia que cuenta el patrimonio, ¿no? Esto lo veremos luego, ¿no? El patrimonio cuenta una historia, ¿no? Y no se trata de que yo cuente la historia, se trata de que le deje al patrimonio contar su historia, ¿no? Y entonces, o sea, no manipularla para que al final acabe contando lo que yo quiero que se cuente, no. Déjale contar la historia. Una responsabilidad del gestor es tú abre el patrimonio y déjale contar su historia y aporta la capacidad de entender ese lenguaje. Es como cuando nos hablan en otro lenguaje, ¿no? Hay que traducir. El patrimonio habla también lenguajes que a veces no entendemos porque son de otra época. Entonces, o sea, esa honestidad es muy importante, muy importante. Y en Lima, el centro histórico, ahí hay mucha historia que contar, pero también historia reciente, ¿no? O sea, ¿qué pasó para que el centro histórico de Lima sea como es, ¿no? También con todo su carga de unas décadas en las que no había respeto por el patrimonio, ¿no? Y eso también es parte de la historia. Y es muy importante contarla porque quizás se puede evitar que vuelva a pasar. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Vamos a pedirle, por favor, al señor Eduardo Ugarte, que está levantando la manito, que nos espere 5 minutitos o 6 minutitos, por favor, para darle pase a la Asociación Huaycán Cultural. Daisy, por favor, te cedemos uso Con de la mucho palabra. gusto. Gracias, don Buenas Eduardo. tardes. Buenas tardes a todos. Te ayudo con la presentación. Vamos a hacer un descansito aquí de 5 minutos mientras escuchamos a nuestra compañera Daisy de la Asociación Huaycán Cultural, quien tiene algo importante que contarnos. Adelante, Daisy. Muy buenas tardes a todos. Igual gracias al doctor por darnos una exponencia magistral y hacernos entender de que este poquito que hacemos esto como colectivo, ya en nuestro caso Huaycán Cultural, es pues tratar de que la gente conozca, entienda y aprecie el sitio. Siguiente, por favor. Huaycán Cultural es un grupo de amigos, de personas, de profesionales que conocen, comprenden este cariño y afecto que tienen al sitio arqueológico Huaycán de Pariachi, que tenemos tanto como el doctor Guido Lombardi con 25 personas, 25 profesionales de distintas áreas que están arraigadas y ayudan a este conocer que vendría a ser el sitio cultural, el sitio arqueológico Huaycán de Pariachi. Siguiente, por favor. Lo que hacemos acá en el colectivo es tratar de que esto se difunda a toda la población de Huaycán y se siente enlazada con el sitio, tanto con el sitio, con los mitos realizados que hacemos durante esta organización, durante el proceso de la explicación a la gente. Y pues también, aparte de esto, siguiente por favor, vamos de la mano con la educación para los niños, ¿no? Dar el conocimiento, poder hacerles entender la importancia, el porqué y apreciar y dar esta mayor connotación y motivo por el cual el sitio arqueológico vendría y es importante. Siguiente. Bueno, tanto el compromiso para nosotros como para el grupo Huaycán Cultural es que todas las personas, tanto de
el mismo Huaycán, del Cono Este, y todas las personas que desean apreciar, pues el día el día de 25 de septiembre se va a realizar un día totalmente gratuito para que las personas puedan conocer sobre el sitio, para que nos puedan acompañar, no solamente del mismo sitio, o sea, del sitio en sí, sino que va a haber otras actividades adicionales que vendrían a ser características con respecto a la educación, y también la ayuda de dos personas, dos payasitos que nos van a ayudar pues a dar un poco más de este motivo cultural. Siguiente. Bueno, acá pueden apreciar a las dos personas, tanto Tuki como el Clevito, que son personajes ya enlazados con el sitio y con nosotros también, con Huaycán Cultural, y que este domingo en La Huaca, este 25 de septiembre, se va a realizar ya de vía en Zoom, como también presencial, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Nada más, gracias. Gracias, Daisy. Nada, invitarlos Bravo, bravo. a participar a todos los que están en Lima, a los que están de visita por acá. Vayamos a Huaycán de Pariachi, donde la organización cultural Huaycán Cultural pues tiene esta actividad que importante, ¿no? Con el fin no solamente de valorar, sino también de dinamizar los espacios patrimoniales, una importante acción en esta labor, ¿no? De gestión del patrimonio y también su protección. Bien, ahora sí seguimos con las manitos levantadas. Gracias, Daisy, por la presentación. Y bueno, cualquier consulta, me imagino, Daisy, contigo, ya en el chat está tu número del programa formativo en el WhatsApp grupal, y ya me imagino que si alguno de los participantes quiere acudir, pues se comunicarán con ustedes. Gracias y que todo vaya bien en su actividad del domingo. Bien, tenemos más manitos levantadas. Adelante, don Eduardo, desde Arequipa. Ya, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Mis felicitaciones, doctor Banús, por la forma en que siente el patrimonio y la necesidad de que nos acerquemos a él, lo reconozcamos y lo preservemos. La interpretación que ha hecho, sí, de la definición de la UNESCO es muy buena, y me permito decirle que es la síntesis, porque es más extensa la interpretación. Por otro lado, y bueno, Huaycán un poco me ha hecho alejar de lo que quería decirle, pero retomando lo que pensaba, ya que también el señor Jara se refirió a la casaca, quiero hacer una reflexión frente a eso. Ya en principio, el saber que estamos dentro de un museo y con lo que se exhibe es una pieza de museo. Pero sin embargo, y usted lo ha subrayado, no siempre se entiende. Pero cuando nosotros hablamos de arte, no nos referimos al entendimiento, sino tal vez al sentimiento, a la emoción. Y por último, los museos no enseñan, sino dan aprendizajes y provocan emociones. Pero hay un detalle en el ejemplo que usted ha puesto y que no lo hizo notar el señor Jara. Al costado de la casaca colgada había un texto. No solo la cartela con el aspecto técnico, sino una descripción, un texto de pared. Tal vez la señora que se la llevó no la leyó. O tal vez era la intención del autor de provocar una reacción emocional en la persona y que sí se la lleven. Sí, es cierto. Y le pongo varios ejemplos en ese sentido, si me permiten, ¿no? En una de las bienales de Sao Paulo, se admiraba mucho una pila de sillas, como una escultura, y hasta se logró grabar las opiniones sobre esa escultura. Hasta que vino uno de los trabajadores de limpieza, desarmó esta ruma de sillas y las colocó porque se lo convirtió en un auditorio. Ahí quedó la duda entre todos los que opinaron críticamente sobre esta escultura,
si realmente no era una performance también de convertir la escultura en un auditorio. Entonces, se trata en el arte contemporáneo de obras abiertas que nos permiten muchas cosas. Pero volviendo a la gestión cultural, hay algo que me gustaría que en sus siguientes palabras trate, no solo partiendo de la función de lo que es la gestión cultural y su definición, sino la relación que tiene con las políticas culturales. Y creo que una de las funciones de la gestión cultural es la aplicación de estas políticas culturales. Nosotros tenemos una política, la política nacional de culturas del año 30, donde también habla de algo con lo que usted se ha referido, que son los derechos culturales. No solo en el consumo de cultura, sino en la producción de cultura. Entonces, la gestión cultural, en una de sus funciones también, es estimular la creación de cultura, fomentar las industrias culturales, y más allá de lo que pueda hacer eso, que también me ha hecho usted sentir de la importancia de las capacidades y la necesidad de reconocimiento de nuestro patrimonio, debe haber gestores culturales que sepan entender que es un derecho a la cultura y en ellos una obligación a hacerla consumir y hacerla producir, para que así como se ha dicho, y lo ha citado usted muy bien, mejorar al hombre. Como decimos de un museo, quien visite un museo debe salir mejor persona. También quien hace alguna actividad cultural o disfrute de ella debe ser mejor. Espero ya escucharlo en ese sentido, doctor Banos. Bueno, muchísimas gracias. El tema de la chaqueta azul es un ejemplo, en fin, simpático, sin más relevancia. Evidentemente, podemos debatir horas, días, noches, meses sobre arte contemporáneo y sus diferentes problemáticas, ¿no? Pero era un ejemplo simpático, como puede haber tantos otros. Sin duda hay un tema importante y quizá, bueno, para la próxima vez lo tendré más en cuenta, ¿no? El tema de las emociones, ¿no? Y citaré a Eduardo Ugarte diciendo: la última vez que hablé de esto, el señor Eduardo Ugarte me dijo que debería tener más en cuenta el tema de las emociones. Es cierto, es verdad. Y sí, es verdad. Lo asumiré. La otra parte no la asumiré porque no creo yo que la gestión cultural está para realizar las políticas culturales. Las políticas culturales son una acción del Estado, ¿no? Del Estado en sus diferentes niveles, ¿eh? Aquí hay un tema muy importante, ¿no? La política y las políticas culturales, todos los niveles del Estado, y en un Estado teóricamente descentralizado como es el peruano, todos los niveles, o sea, el Estado, la región y las municipalidades tienen competencias en cultura. Y tienen competencias que están bastante claramente delineadas y además la Constitución señala que la descentralización debe ser un esfuerzo continuado y progresivo del Estado. Entonces, debería haber una política cultural regional y una política cultural municipal. No siempre las hay acciones a veces hay instituciones, equipamientos, pero no hay una clara política regional diseñada. Yo lo sé por la región Piura, donde alguna vez nos han convocado para establecer un documento de política cultural que no lo hay. Las direcciones desconcentradas de cultura son otra cosa, porque no son un instrumento de descentralización, sino de desconcentración. Son dos cosas radicalmente distintas. O sea, cuando pedimos políticas culturales, pidámoslas también en las municipalidades y en las regiones, y no solo en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y yo les invitaría a mirar en el portal de transparencia
cuánta inversión en cultura del presupuesto previsto hicieron el año pasado las municipalidades. Los datos son públicos, no todas las municipalidades han reportado, pero verán que ahí hay una parte interesante del presupuesto que no se ejecuta. O sea, cuando a veces nos dicen que no se hace más porque no hay recursos, uno mira y no siempre es así. Miren los datos, yo no les voy a dar más, pero lo he estudiado con y para mis alumnos y me parece importante. O sea, política cultural es no solo el Estado, son también las regiones y las municipalidades en el marco de sus competencias bien establecidas. Pero no creo que la gestión cultural es una cuestión ciudadana, ¿no? Y el ciudadano no tiene por qué ejecutar las políticas culturales. Puede, por supuesto, puede alinearse con ellas, puede elegir una de ellas, o puede hacer otras acciones que le parece interesante y complementar con ello la acción del gobierno, de la región y de la municipalidad. La gestión cultural está en el ámbito de la libertad, gracias a Dios, ¿no? Y pueden hacer gestión cultural quienes se sienten muy cómodos con la política cultural del Estado correspondiente o quienes creen que esa política cultural necesita un complemento, ¿no? Evidentemente, nadie en su acción cultural puede ir contra los derechos culturales o contra los principios constitucionales, contra los derechos humanos, ¿no? Pero por lo demás, yo, perdón, diría, pero viva la libertad. Viva la libertad de tomar uno de los objetivos de la Política Nacional de Cultura al 2030, que yo en la universidad, por supuesto, estoy difundiendo ese documento, hemos hecho varias presentaciones y las personas que estudian Historia y Gestión Cultural tienen que conocerlo porque es un documento rector, ¿no? Pero por lo demás, la libertad, y si alguien quiere hacer una política cultural quiere hacer una acción cultural, una gestión cultural para difundir el uso del saxofón, que no está dentro de la Política Nacional de Cultura como objetivo prioritario, pues que le dé al saxofón. Magnífico, ¿no? O sea, yo ahí me parece muy bien si con la gestión cultural se quieren apoyar los objetivos o si quieren hacer otras cosas, ¿no? Yo me gustaría que fuera un ámbito de libertad, mientras uno obviamente no vaya contra determinados valores que son fundantes en cualquier Estado democrático de derecho, ¿no? O sea que en ese punto, así como en el otro punto, voy a considerarlo y a reconocer que ahí pues quizá no lo he tenido tanto en cuenta. En este otro, pues yo lo veo de otra manera, ¿no? Las políticas culturales las ejecutan quienes tienen el presupuesto para ejecutar políticas, y esas son las instituciones, ¿no? Políticas culturales como las políticas, cualquier tipo de política, ¿no? Las políticas conllevan unos objetivos, unas acciones, un presupuesto, unas instituciones y unas personas dentro de las instituciones, ¿no? El gestor cultural puede no tener esos instrumentos a la mano y no es un ejecutor del Estado, ¿no? Tendrá su relación con las políticas culturales, su diálogo con las instituciones culturales, eso me parece clave, que dialoguemos, y luego tendrá el ejercicio de la libertad ciudadana que tenemos en todos los campos, ¿no? Pero en fin, esto es un tema que también podemos conversar ampliamente y puede ser también en Arequipa, con mucho gusto. Gracias, doctor Banús. Gracias, don Eduardo, por la pregunta. Y tenemos aquí otra manito levantada. Adelante, Guillermo. Sí te he visto, no te preocupes. Adelante. Carla, yo te echaba. ¿Se te fue el audio? Ya. ¿Está mal Sí. tu audio? ¿Me escuchas? Ya. ¿Quién me escucha? Sí. Ya. Adelante. Don Enrique, yo por los años 80, 79, 80, seguí un curso de animación sociocultural. En los años 2000
he pensado otra vez en lo que es la gestión. Son dos etapas muy diferentes. Usted con su sapiencia y sus años, me imagino que ve cuál ha sido la diferencia entre era un animador sociocultural a un gestor cultural. Entonces, veo que estamos avanzando a pasos gigantescos, pero como lo que tú últimamente has hablado sobre las políticas públicas de cultura, que no son tomadas en cuenta para el desarrollo de los pueblos. Porque cuando no tenemos este bagaje del patrimonio, de la historia y de las costumbres, cometemos, porque somos hombres, nos metemos en el mismo hueco por segunda vez y cometemos esos errores. Entonces, como tú eres el especialista, don Enrique, quisiera un poco ver cuánto es el principio rector para que en el desarrollo lo cultural atraviese todos los ejes de la planificación. Por dos razones. Para dejar un legado a nuestras futuras generaciones. Yo tengo una nieta de 7 años, la adoro, y le estoy dando todos los saberes y todas las experiencias culturales. Ahora ella está con la pintura y el ballet. Entonces, un poco a ese nivel. Entonces, tenemos hambre de cultura en un país multicultural y plurilingüe. Entonces, ese hambre nos hace, no, sabiamente lo has visto, el que no conoce, no comprende, el que no comprende, no cuida, el que no cuida, destruye y no le importa. Entonces, nuestro desarrollo cultural, nos rasgamos las vestiduras, pues, de que acá vinieron los españoles y nos conquistaron, y que los incas, y yo estoy acá en la cultura moche, que es en Chiclayo, que es antes, y no nos rasgamos tanto las vestiduras, pero estamos en un principio de rescatar los sitios ceremoniales del pasado de los lugareños de la zona de Piura, Chiclayo y La Libertad, Lambayeque. Entonces, un poco a ese nivel, ¿cuál es la diferencia? Porque la planificación, cuando se hacía en animación sociocultural, se hacía una planificación muy sesgada. Ahora con la gestión se hace mucho más amplia y tenemos que hacer los cruces a nivel de los ejes para el desarrollo. Lo dejo ahí nomás para que usted nos desasne un poco en ese sentido por su experiencia. Gracias. Bueno, eso es todo un curso, ¿no? Cultura y desarrollo. Sí, hubo unos años, cuando yo empecé en la docencia, en gestión cultural, inicios de los 90, y ahí efectivamente la bibliografía que había era animación sociocultural, ¿no? Es un término que ha tenido su debate y tiene mucho que ver con el giro que a principios de los años 80 Jacques Lang y el Partido Socialista francés le da a la política cultural en Francia, ¿no? Después de una fase de democratización de la cultura, se pasa a la democracia cultural, ¿no? Y en ese contexto es donde emerge ese tema de la animación sociocultural, que, bueno, ha sido como los primeros pasos de la gestión cultural, ¿no? Y luego el gran tema de cultura y desarrollo ha pasado por varias fases también, ¿no? Hay un documento de Naciones Unidas de 1951 donde se dice que el progreso va a exigir el sacrificio de ciertas tradiciones ancestrales, ¿no? Que es un documento que cuando se lee hoy a uno se le pone la carne de gallina, ¿no? Es decir, o sea que había un consenso de que el progreso tecnológico, económico, etcétera, pues exigía ciertos sacrificios culturales y que eso era así
es una especie de ley natural y que, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Lamentamos y sufriremos con quienes pierden esas prácticas ancestrales, pero es irremediable, ¿no? Bueno, eso ha cambiado totalmente, ¿no? O sea, hoy en día está claro que está claro a nivel teórico, a nivel práctico no siempre, ¿no? Están claras tres cosas, ¿no? Uno, que el progreso no debe ir contra la cultura. Repito, está claro en un nivel teórico, de documentos, ¿eh? Luego en la práctica esto es mucho más complicado, ¿no? En segundo lugar, que la política cultural se debe integrar en toda política de desarrollo. Y en tercer lugar, que la cultura es la base del desarrollo. Esto creo que es muy, muy interesante. O sea, que el desarrollo, en sentido plenamente humano, no solo el desarrollo económico, tecnológico, etc. El desarrollo plenamente humano se basa en una cultura, ¿no? En una cultura, o sea, en una actitud, en una visión del mundo, que yo creo que tiene sobre todo dos elementos, ¿no? Seguro que más, ¿no? Pero uno es un cierto optimismo, o sea, cierto optimismo de que el desarrollo es posible, ¿no? O sea, si una comunidad, un pueblo, un país no cree que el desarrollo es posible, no hay desarrollo. O sea, si están anclados en el pesimismo, escepticismo, ¿no? Esto no puede cambiar, esto siempre ha sido así, no pidas peras al olmo. En el escepticismo no crece un desarrollo, repito, humano, la mejora de la calidad de vida, ¿no? Y el otro elemento cultural esencial para el desarrollo, me parece a mí, es la confianza. De la desconfianza, es decir, de la convicción de que seguro que me van a engañar y yo ante todo tengo que defenderme, es imposible que salga desarrollo. O sea, si la cultura no genera confianza no ingenua, ¿no? Sino confianza sabia y prudente, porque la ingenuidad también es un peligro, ¿no? Cuando vas con la flor en la mano, ¿no? Entonces te quedas sin flor y sin mano, ¿no? Pero de la desconfianza no nace desarrollo. Entonces, eso es un fondo cultural, ¿no? Necesario. Eso y otros elementos, ¿eh? O sea, hay otros elementos. Yo tampoco soy un experto, pero sí, estos dos elementos creo reconocerlos con absoluta nitidez, ¿no? Entonces, yo creo que eso en estos momentos, en los documentos que uno lee, está claro, ¿no? Y luego apareció efectivamente el concepto de desarrollo cultural, que yo creí que era de los años 90, pero lo hemos encontrado ya en documentos de los años 70, documentos internacionales. El tema es que el desarrollo cultural no se sabe muy bien qué es. O sea, cuando uno busca definiciones, encuentra algunas, pero que son tan confusas, donde han metido un poco de todo, que quizá no sirven mucho, ¿no? Entonces yo ahí, lo siento, soy un viejo humanista, y yo pienso que si conseguimos el desarrollo cultural de las personas, al final conseguiremos el desarrollo social y el desarrollo cultural de la sociedad. O sea, si conseguimos que las personas aprecien, vivan la cultura, el patrimonio, el arte, y creo que eso sí lo podemos conseguir en la gestión cultural. Pues que eso al final, por contagio, llevará al desarrollo cultural de la sociedad. Es una fe quizá un poco ingenua, ¿no? Quizá un poco del que viene de las humanidades porque claro, luego hay movimientos sociales, hay movimientos de comunicación de masas, o sea, todo esto es más complicado que lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Pero a mí me ayuda mucho el decir, bueno, yo quizá no puedo cambiar el mundo, y ni siquiera el país, pero sí puedo llevar a que personas pues vivan más en plenitud y desarrollen más sus capacidades, ¿no?
Y esto, yo confío en que sea contagioso, ¿no? Pero, y por lo menos me da la satisfacción de ver tantas veces el agradecimiento, ¿no? Por lo tanto, en fin, sé que no le he respondido, pero le he dado algunas reflexiones mías al respecto, ¿no? Es interesante tu posición, don Enrique, en el sentido de cómo estamos evolucionando desde la perspectiva cultural. Pero también, ¿cuántos baches tenemos dentro de desde esta visión humanística que quieres darle tú, pero que el hombre es social por autonomacia, si no, no somos seres humanos? Entonces, me parece mucho más, bueno, lo dejamos ahí para que hay Erlinda que quiere hablar. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, seguimos. Usted nos dirá, doctor Banús, seguimos con Erlinda, ¿le parece? Y luego, para que usted continúe. Muy bien. Adelante, Erlinda. Buenas noches con todos, compañeros y hermanos. Buenas noches, maestro Danús. Millón de agradecimiento a usted con las clases que usted da magistrales. Siempre trato de aplicarlo y pues transmito a mis niños que trabajo con ellos en la comunidad. No soy maestra, pero sí soy quechua hablante y también tengo ese don de que he aprendido ancestralmente todas las historias de mis padres, de repente el desarrollo tocando el pututo, de repente, ¿no? Entonces, ese modo es que transmitir a los niños. Mi inquietud, maestro, era simplemente decirle una pregunta de repente pequeña. Y cuando usted habla de cultura, también la cultura es también en los niños que nacen, poner una faja, es también cultura. Esta faja transmite a los niños la confianza y el valor que los niños, los bebés, son derechos que no se lastiman sus huesos, ¿no? Entonces, también es cultura. Y de esa parte, partiendo de esa parte, agradezco, maestro. De repente, algunas cosas más me podría orientar. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Carlita. Bueno, ¿qué más puedo añadir? Lo ha dicho, y lo ha dicho además con un ejemplo maravilloso, ¿no? De ese artefacto. La cultura tiene una manifestación primera, que son los artefactos. Los artefactos son cosas hechas con arte, ¿no? Arte es la traducción latina de techné en griego, técnica, ¿no? Cosas hechas con una técnica, un saber hacer, ¿no? La técnica es la capacidad de hacer algo bien, ¿no? Pues, o sea, es algo hecho con arte, para mejorar una situación, superar un problema o lo que sea, ¿no? Pero el artefacto, en este caso, pues la faja, tiene también un valor simbólico. Eso es algo muy propio del ser humano, ¿no? O sea, esa faja tiene un sentido fáctico, ayuda a algo, pero además expresa algo que no está en la materialidad, ¿no? Expresa una actitud, ¿no? Tiene un valor simbólico. La cultura es así. El ser humano es un ser simbólico. El ser humano es un ser simbólico. Trabajamos con símbolos, ¿no? Cuando hacemos algo, eso muchas veces tiene un valor real y además un valor simbólico. Estamos expresando algo más que la mera materialidad, ¿no? Y con esto respondo también a lo que decía don Guillermo, y tiene un valor social.
tiene un valor social. El ser humano es un ser social por antonomasia y precisamente en la cultura nos expresamos socialmente, es decir, ese valor simbólico de una acción, de un objeto, es un valor compartido, es un valor social, es un valor en base al cual nos entendemos, porque tiene para una comunidad el mismo significado, ¿no? Por eso lo meramente personal, no voy a decir que no existe, sí existe, claro que existe, ¿no? Pero nos expresamos culturalmente con unos lenguajes compartidos, ¿no? Compartidos más o menos ampliamente, ¿no? Hay lenguajes compartidos entre muy pocas personas, en una familia, en una relación especial de amistad, de intimidad. Hay lenguajes compartidos más ampliamente, las personas de mi barrio, mi distrito, mi etnia, mi religión, mi profesión, mi clase del colegio, ¿no? Pues la chapa que se le pone a uno, pues resulta que toda la clase lo comparte, pero a lo mejor los demás no. El otro día en otro curso hablábamos de un arquitecto que ya ni me acuerdo bien cómo se llamaba, pues todo el mundo lo llamaba Cartucho, Cartucho, Cartucho. Lucho, Luis Miró Quesada, Luis Miró Quesada. Bueno, alguien nos presentó una teoría y todos hablaban de Cartucho, 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 ¿no? Había varios arquitectos en el curso y todos sabían quién era Cartucho y yo dije, ¿quién es Cartucho? No compartía yo ese valor, el valor simbólico de ese nombre. Entonces y pregunté, ¿y por qué Cartucho? Bueno, muy fácil, Luis Lucho Cartucho. Ah, ya, claro, absolutamente lógico, ¿no? Entonces, compartimos valores simbólicos, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya empecé a llamarlo también Cartucho como si lo hubiera conocido toda la vida, ¿no? O sea, entré a formar parte de una comunidad de personas, arquitectos y otras personas de Lima que saben quién es Cartucho, ¿no? Y de pronto yo tengo un nuevo foro de diálogo. Yo ahora puedo hablar con arquitectos y decir, no, porque como dice Cartucho, y bueno, hace 2 semanas no sabía quién era Cartucho y no tenía ni idea de su relevancia para la historia de la arquitectura, ¿no? Es decir, la cultura es social en el sentido de que compartimos ese valor simbólico. Pero el ser humano también tiene la posibilidad de abrirse a otros valores simbólicos. Yo, bueno, nací en San Sebastián, viví allí los primeros 17 años de mi vida y luego he sido un migrante siempre, ¿no? He vivido en Alemania, he vivido en otras regiones de España con diferencias culturales importantes y vivo en el Perú, ¿no? Con lo cual he tenido que ir entendiendo otros símbolos o los mismos símbolos con un valor diferente, y esto está muy bien. Esto es una cosa que los antropólogos llaman plasticidad del ser humano, ¿no? El ser humano es un ser plástico, quiere decir, que no es un ser rígido, que está en unas categorías y ya no se mueve, ¿no? Y esta capacidad plástica da una gran ocasión de otros diálogos, compartiendo símbolos que antes no se compartían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto, o sea, que no puedo añadir nada, simplemente reflexionar sobre lo que nos ha contado y decir que es un ejemplo muy adecuado para expresar lo que es la cultura, ¿no? Y también lo que es la gestión cultural, ¿no? Yo muchas veces soy alguien que transmite esos gestos culturales, esos artefactos, y también transmite y a veces traduce el valor simbólico de esos gestos, ¿no? Para quienes vienen después y quizá ya no los entienden tanto, o para quien viene de otros contextos culturales, ¿no? Y puede integrarse en un nuevo contexto simbólico, ¿no? Cultural y por lo tanto social, ¿no?
sea, yo soy mediador en ese sentido, o si se quiere también traductor. Mil gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, Erlinda. Bueno, ya no hay manitos levantadas. No sé si alguien más quiere intervenir. Creo que no. Yo entiendo que quedan 5 minutos Sí. y que ya tampoco es cuestión de entrar en otras profundidades. Yo como tengo, me han invitado también para otra semana más. Lo que queda aquí lo incluyo en la sesión próxima y tan tranquilo. Ujú. Muy bien, entonces, bueno, siendo las 6:56, agradecerles a todos su participación, a usted, doctor Banús, por la disposición de siempre de compartir con nosotros esta parte tan importante de la gestión cultural que se promueve desde su experiencia de la Universidad de Piura también, ¿no? Todo lo que viene haciendo a partir de esta reflexión también en torno a las humanidades que son parte de la gestión cultural también, ¿no? Entonces, no sé si en 2 minutos quieran preguntar algo, añadir algo. No, Jorge dice no, estamos terminando muy a tiempo como siempre. Percy, si vas a intervenir, por favor, 1 minuto. 30 segundos, 30 Levanta la segundos. manita. Sí, Ya, bueno, adelante. solamente para manifestar una posición frente a las jóvenes misias y viajeras, que no debería inquietarnos, realmente es un tema de estrategia, de comunicación. Sí, bueno, sí preocuparnos de que de repente los gestores culturales que pretendemos constituyen un reto, ¿no? La estrategia de la comunicación, a ver cómo llevamos este mensaje, ¿no? De humanizar a través de la cultura, de crear capacidades, usando buenos sistemas de comunicación como estas chicas, ¿no? De repente la gestión cultural no tiene tanto jale como el turismo, pues, ¿no? Es un único comentario, ¿no? Bien, gracias, Percy. Bueno, ahora sí creo que estamos en la parte final. Agradecerles a todos. Nos vemos en la próxima sesión, también a cargo del doctor Banús, que como ya él ha mencionado también sería la segunda parte de su presentación, también comentando sobre la labor del gestor cultural, esta función y responsabilidad que tiene. Y bueno, el módulo 3 que está a cargo de la universidad terminaría, es el próximo jueves la sesión del doctor Banús, y el próximo viernes, al siguiente día, también tenemos otro tema importante que es el diseño de los espacios expositivos a cargo también de la profesora Cristina Vargas, docente de la Universidad de Piura, quien también nos acompañó el año pasado y que este año va a desarrollar también este importante tema. Entonces, el próximo jueves y viernes terminaríamos el módulo 3 a cargo de la Universidad de Piura. Contaremos con el doctor Banús nuevamente y la profesora Cristina Vargas. Entonces, a todos, muchas gracias por su participación. Doctor Banús, muchas gracias por su disposición de siempre y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, nos vemos. Igualmente, Agur, buenas noches. Agur, ya una Banús. Agur, agur. Gracias.